Muy buenas noches, soy Salva Valero y bienvenidos un programa más a Noches de Terror. Esta noche nos acompaña una vez más Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. En esta ocasión vamos a hablar de algo aparentemente inofensivo. Incluso yo creo que siempre lo asociamos, ¿no?, a lo que es nuestra infancia y por lo tanto seguramente a recuerdos positivos, ¿no?, o recuerdos buenos. Vamos a hablar de muñecos. Muñecos que parece que cuando entran en esta atmósfera, ¿no?, de lo paranormal, se convierte sin embargo en uno de los elementos más terroríficos, ¿no? ¿Quién nos ha asustado con alguna historia de una muñeca encantada o de algo que camina en la oscuridad y por las dimensiones, pues averiguar que quizás pueda ser ese peluche de la infancia o esa muñeca que parece que siempre está sonriendo? Así que junto a Edurne vamos a hablar esta noche de muñecos malditos. Edurne, vamos a comenzar con... Además, mira, parece que lo estemos haciendo un poco cronológicamente, ¿no? Porque en este caso es el muñeco de un bebé, o sea, con apariencia de bebé. Su nombre es Harold y guarda una historia terrorífica. Totalmente, Salva. Yo creo que empezando por la historia de Harold, así como las demás que igual vamos a contar, es que una frase que podría de alguna manera explicar todo esto es que algo tan inocente nunca ha dado tanto miedo. Y eso es, por ejemplo, el caso de Harold, un muñeco al que se le considera como de los más endemoniados de los que hasta ahora se conoce. Vamos a, aunque tendrán, ¿no?, las imágenes en la página de Facebook de Noches de Terror, pero a mí me gusta, ¿no?, que el oyente visualice con nosotros. ¿Cómo describimos a Harold? Pues Harold lo ves a simple vista y lo ves como algo, pues es que un muñeco que en apariencia luego no te puedes explicar que tenga tanta cosa por detrás, o sea, como de cierta fragilidad y un muñeco que, pues como cualquier otro que podríamos tener también en nuestra casa, no es de lo primero que tú ves y que te genere miedo, es pues un muñeco que ves con su sonrisa, pero claro, una vez que ya conoces la historia o de dónde pueda venir y que luego veas la imagen, es como entonces ya proyectas lo que sabes sobre el muñeco y lo ves con otros ojos. Pero si de buenas a primeras tú coges y ves la lista de X muñecos y tú los ves, es que ninguno de ellos y ni siquiera Harold te genera de primeras un impacto que te dé miedo. Y esa es la sensación que me da, ¿no?, con el caso de Harold, por ejemplo. Sí que es cierto que a lo mejor quizás a su desfavor, ¿no?, para que parezca más terrorífico, Harold es un muñeco envejecido, ¿vale? Y todo esto pues quizás le da un aspecto un poquito más espeluznante, ¿no? Por ejemplo, pues estoy viendo, ¿no?, su nuca está pues descolorida, ¿no? Se ha ido ahí parte de lo que es el muñeco, las piernas están prácticamente rotas, da una imagen decrépita, ¿no?, de este muñeco. Hombre, sí, Salva, que yo igual a la hora de haber hecho la descripción igual ahí he metido un poco la pata, pero no hay que pensar tampoco en Harold como la típica muñeca que veríamos todos o de porcelana o demás. Totalmente es lo que tú dices, se le ve que tiene sus desperfectos, de que tiene también, pues que el tiempo ha pasado por él, que ya te digo, que el oyente no se imagine que Harold es un muñeco que tú ves perfectamente hecho, que al final es lo que dices, se le ve bastante, pues que el tiempo ha pasado por él, le ha generado bastantes desperfectos, no tiene tanta imagen de perfección, ¿no? Y eso también genera cierta, pues que te inquieta un poco, ¿no? Porque no es como otros muñecos que pudiésemos ver. Sí que es cierto, y a lo mejor era lo que tú te referías antes, que si nos fijamos sobre todo en lo que es el rostro de Harold, pues vemos una mirada cándida, ¿no? Vemos una mirada, pues como la mirada de un bebé, una sonrisa con cierta inocencia y un aspecto, pues, bonito, ¿no? Es decir, el muñeco de cara es un bebé bonito. Es que es eso, es lo que en el fondo tiene que transmitir un muñeco. Un muñeco, pues eso, la inocencia que tiene, el que no te tiene que hacer daño, que es algo que va a servir para que un niño juegue con ello y se divierta, que para nada tiene por qué evocar algo que sea malo. Entonces eso es lo que pasa. Lo que pasa que, claro, en nuestro caso si igual hemos leído o hemos conocido la historia antes que igual ver la imagen, pues es instintivo que tú termines por proyectar que lo que tú has conocido de la historia de ese muñeco es algo tenebroso. Es imposible que tú puedas ver con buenos ojos aquello
cuya historia que tiene detrás no es tan buena, pero si no sabes nada, es eso, es candidez lo que te termina por transmitir, por mucho que tenga sus desperfectos en el caso de Harold, ¿no? Es eso lo que transmite. Lo único lo que comentamos, ¿no? Que trasladado esto al conocimiento, ¿no? De que hay fenómenos paranormales que envuelven esta pequeñita figura, ya sí que coge un toque siniestro, ¿no? Yo personalmente, sabiendo, ¿no?, que ocurren cosas raras cuando Harold está presente, yo personalmente no lo tendría en mi habitación, por ejemplo. No, ni yo tampoco, ya te digo yo por descontar, es que lo echo de casa, a la basura o al container más cerca que tenga, no. Después de conocer las cosas que ha llegado a generar, no es como para tenerlo en casa, y mucho menos como para que un niño juegue con él. Sin embargo, me imagino, Edurne, que en el momento de su creación o sus primeros años de existencia, fue un muñeco normal. Sí, en teoría sí, fue un muñeco que en un principio no terminó por desarrollar ningún efecto ni nada. A ver, como todos tienen una época en la que no terminan porque generan nada, pero algo tienen que pasar o tienen que estar metidos dentro de un ambiente para que, no sé, se contagien de una energía que no es la que deberían de captar para que luego generen este tipo de fenómenos. ¿Y cuándo es cuando Harold se le empiezan a asociar esta actividad paranormal? Mira, todo comienza porque Harold realmente cuando fue adquirido por su actual dueño, que es Anthony Kinata, una persona que está vinculada con el tema del mundo psíquico, lo adquirió a través de eBay, de esta plataforma de venta de objetos. Y este hombre, cuando dio con el anuncio de venta o de subasta de Harold, estaba buscando otra serie de objetos que tuvieran la particularidad de que en la descripción de esa venta pusiera o que bien estuviesen o malditos o que tuviesen algún efecto paranormal para poderlo adquirir él y teniendo ese objeto en cuestión poder tener experiencias con ese objeto y que le pudiesen servir para escribir un libro. Entonces, indagando por esta plataforma se topó con el anuncio de la subasta de Harold, y por aquel entonces lo subastaba una mujer que se llamaba Kathy y que lo vendía, y con la cosa decía que no era un objeto que estaba embrujado, pero ella sí lo consideraba maldito. Y explicaba, luego cuando Anthony hizo las ofertas de que quería adquirir este muñeco, de que quería adquirir a Harold, y aunque la propia Kathy, aun poniéndolo en venta, quiso persuadirle para que no lo adquiriera, porque le decía, a ver, a través de mensajes internos que entre los dos mantuvieron, finalmente Anthony dijo, yo quiero este muñeco, hizo la puja y lo terminó por adquirir. Pero Kathy, en mensajes que intercambiaron, le llegó a decir, a ver, yo considero que este muñeco está maldito porque yo durante el año que lo tuve, en un intervalo de 6 meses se produjeron 2 muertes trágicas en la casa donde yo estaba. En esa época, Kathy vivía en Irlanda y mientras estaba en ese piso estuvo un compañero que compartía el piso con ella. Y este compañero, que se llamaba Stephen, al tiempo de estar viviendo allí, casualmente en la habitación donde se alojaba ya por aquel entonces, Kathy guardaba a Harold en un armario, y en el armario estaba ubicado en la habitación que Stephen ocupaba. Entonces, cuando pasó un tiempo, cuando vino Stephen a vivir a la casa de Kathy, a las 2 o 3 semanas, pues se empezó a indisponer y tras una revisión médica le diagnostican un cáncer de pulmón del que a poco tiempo Stephen fallece. Entonces, pues ya ves, ya empieza a ponerse un poco turbio el asunto. Entonces, Kathy ya tenía a Harold y había sucedido esta muerte con Stephen, pero ya Harold tenía cierta fama, es decir, ya había habladurías de que Harold tenía algo que no era normal. Entonces, un día, una conocida quiso ir a visitar y poder ver a este muñeco, a Harold, y se personó en la casa de Kathy, una mujer que se llamaba Ronnie, si no me equivoco. Y esta mujer, cuando llegó al sitio y pudo ver a Harold, tuvo un percance, se cayó por las escaleras y falleció la mujer, por desgracia, una mala caída que la mató.
Y ya te digo, estas dos muertes es lo primero paranormal, de alguna manera, que se vincula a Harold, porque lo primero que llegó a manifestar no fue actividad de me muevo, pongo una expresión facial distinta, hablo. No, lo primero que Kathy llegó a vincular a este muñeco de que no tenían algo normal eran estas dos muertes que pasaron en muy poco tiempo en la casa donde estaba Harold. Luego sí que es verdad que Kathy también notó que una noche, estando en el baño, vio que todas las cosas que estaban allí bien organizadas y bien guardadas se cayeron y se movían. Pero lo primero que vinculó a este muñeco fueron muertes. Por lo tanto, claro, la especificación, ¿no?, de que más que un muñeco encantado o embrujado, aunque luego sí que ocurrieran cosas paranormales, los primeros indicios parecía más un objeto maldito, ya que quien lo poseía pues emitía, ¿no?, un campo de negatividad y ocurrían cosas pues malas, ¿no?, a quien lo poseía. Eso es, pero mira, a pesar de saber esos antecedentes que tenía Harold, Anthony, que fue el que hizo la puja para poderlo obtener de la venta que Kathy hizo en eBay, porque ya te digo, a pesar de haberse producido esas dos muertes que con el tiempo Kathy vincularía a la presencia de Harold en la casa, quiso mantener a Harold durante un año. Eso sí, lo mantuvo oculto, que no estuviese a la vista, pero lo mantuvo hasta que decidió ponerlo en la subasta. Anthony lo adquiere a pesar de conocer la historia que Kathy le contó. Él aún así, como ya he dicho, era una persona que merodeaba por internet porque quería buscar este tipo de objetos para poder mantener, a ver si veía que él experimentaba experiencias paranormales con ellos, para que le sirvieran de inspiración para crear el libro. Y cuando le traen a Harold a la casa de Anthony, lo primero que hace Anthony es someter al muñeco a los detectores de campos electromagnéticos con la esperanza de a ver si se emitía alguna energía que esos detectores pudiesen detectar y de alguna manera demostrar que de Harold emanaba una energía que no era normal. Y a pesar de ello no consigue ninguna lectura. Es más, también intentó grabar, colocar una máquina grabadora a su lado, al lado de Harold, para ver si conseguía grabar alguna psicofonía, pero tampoco fue efectivo. Es más, a pesar de no haber tenido ningún resultado en la caja donde guardaba Anthony a Harold, llegó a poner agua bendita de algún crucifijo, como diciendo, bueno, soy consciente de que este muñeco algo tiene, ahora no he conseguido captar ninguna energía ni ninguna psicofonía, pero por si acaso es mejor prevenir que curar, ¿no? A pesar de eso, Anthony tenía una conocida, April, que era también psíquica y que andaba mucho con estos temas, y le habló de que tenía a Harold y se lo enseñó un día, se lo llevó una tarde para que lo viese, que le puso un antecedente sobre la historia que tenía detrás, cómo él había intentado captar alguna energía o voces, pero que no había tenido ningún efecto, y aquella tarde lo vuelven a intentar. Vuelven a colocar una máquina grabadora y esta vez sí que obtienen resultados. Esta vez cuando vuelven a escuchar la grabación de lo que habían estado, del tiempo que pusieron la grabadora a ver qué era lo que captaba, consiguen captar dos frases que obviamente pues provenían de Harold. Una de ellas decía, cállate perra y voy a matarte puta. O sea que dos mensajes amenazantes e impactantes, ¿no? Porque claro, es lo que decimos, ¿no? Ese contraste de ver un bebé, de ver un muñequito, de algo infantil. Pues tú imagínate cuando ellos escucharan ese cállate puta. No sé si sabemos el tono, ¿no? Si es un tono amenazante, una voz masculina. Tenemos información sobre que sí que, por ejemplo, podemos decir, ¿no?, que junto con estas frases, algo que también llama la atención es que se escuchaba como una especie de rugido. ¿Puede ser, Edurne? Sí, totalmente, vamos, que lo que indicaba que, vamos, que ya la frase ya te da a entender de que a buenas no va, pero si encima va acompañada de un rugido, ya te está dando a entender de que hay ira en ese muñeco y que la energía que tiene precisamente buena no es. Bueno. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que por lo que comentabas antes, ¿no?, de las primeras pruebas que realiza Anthony, muchas veces esto ocurre, ¿no? No siempre el fenómeno paranormal llega cuando nosotros queremos o cuando queremos que se capture, ¿no? A veces tenemos que probar varias veces en diferentes días
o incluso pues dejar pasar el tiempo, porque no siempre lo paranormal va a estar a nuestra merced, ¿no? Y en este caso, pues mira, finalmente ya habían obtenido estas psicofonías que acreditaban que algo malévolo y siniestro y amenazante y hostil pues estaba en el interior de este muñeco. Eso es. Es más, yo voy a decir otra cosa, Salva. Anthony no tuvo resultados la primera vez que intentó hacer las pruebas. Tú decías, porque muchas veces quieres y no consigues resultados. Pero claro, la casualidad es que en el momento en el que Anthony estaba con April, consiguieron resultados. Y si el problema es que el muñeco llegó a detectar que April no la veía como una persona de su agrado y por eso respondió. Porque eso también puede ser. De hecho, hay otros casos de muñecos en los que sí que he llegado a leer de que muchas veces si reaccionan o se vuelven más agresivos es porque la persona que tienen delante para ellos no es de su agrado. Y sí pasó eso con April y por eso esa vez sí que tuvieron resultados. Y de ahí también esas psicofonías tan agresivas de que ya se ve, iban casi como en contra de ella, porque de hecho es lo que dice, puta y perra. A Anthony no se estaba refiriendo, eso seguro. Tal vez se sintiera cómodo con su nuevo propietario, es decir, con Anthony. Pues claro, es cierto que con April pues desarrolla, ¿no?, una rápida inadversión llamándola perra y puta. Eso es. O sea, por esa misma razón seguramente no tuvo ningún resultado Anthony esa primera vez, pero porque estaba él y Harold no llegó a ver motivos para poder reaccionar. En cambio, estando con April, algo notaría que sí que le condujo a, ya te digo, a expresarse de esa manera. Pues ¿sabes qué pienso yo? Que a lo mejor quizás es porque April sí que podía averiguar qué había dentro del muñeco, ¿no? Porque estamos hablando que era una persona más experta, quizás con mayor experiencia y que se dedicaba, ¿no?, de pleno a todas estas cosas. A lo mejor esto ocurre, ¿no?, cuando en casos de exorcismos o de posesiones, cuando la persona que tiene un demonio o que está poseída suele maldecir, ¿no?, el demonio que hay dentro de la persona, pues por ejemplo al cura, al exorcista, a la persona que quizás considera una amenaza, ¿no? A lo mejor para Harold, o el espíritu o el demonio que hay dentro de Harold veía que April pues podía llegar a desenmascararlo. Sí, yo creo que sí, Salva. Yo creo que ahí has dado con la clave, que Harold vio una amenaza en April precisamente por eso, porque aunque Anthony tuviera conocimientos de todo este mundo psíquico, recurrió a April porque tenía mayor formación o podía haber estado más involucrada en estos temas y le podía esclarecer más cosas que Anthony no sabía. Y es ahí donde Harold notaría que le podía de alguna manera desenmascarar, ¿no? Y por eso esas frases de cállate, no digas más, te voy a matar. O sea que sí, yo creo que sí. Yo también me inclino a pensar en que tu teoría es la correcta para explicar de alguna manera por qué Harold reaccionó esa vez. ¿Y cuál fue la reacción, ¿no?, que tuvo Anthony posteriormente, ¿no?, después de escuchar esas psicofonías? Mira, yo cuando he estado leyendo, lo primero, cuando ve esa reacción Anthony, sabiendo los antecedentes que tenía Harold y después de haber visto cómo se expresó al estar con April, ya como que, no es que se asustara, pero dijo, bueno, a ver si va a ser que de haber estado con los anteriores dueños y ya el anterior rodaje que podía tener Harold, ha estado como involucrado con distintas personas y dijo, bueno, lo voy a dejar de alguna manera descansar, lo metió de alguna manera en una urna, lo escondió durante un tiempo largo y dijo, a ver si de alguna manera se disipa la energía que haya podido captar, ¿no? Y que pase un tiempo y otra vez vuelvo a empezar a hacer experimentos con él y a ver si sigue en la misma manera que estaba, pues como cuando estuvo con April. Es lo que decide hacer en ese momento. Por lo tanto, Harold permanece, ¿no?, 8 años en reposo, en aquel lugar. Aparentemente, o que nosotros sepamos, en el almacén no ocurre nada, es decir, se queda todo como quien dice en stand-by, ¿no? Y llegamos al 2013. Eso es, llegamos al 2013 después de transcurridos esos 8 años que lo hizo Anthony con la esperanza de decir, pues bueno, a ver si lo malo que hubiese captado lo suelta de alguna manera y a ver si puedo empezar yo a estudiarlo otra vez desde cero para ver si
si sigue albergando lo malo que tiene o lo ha eliminado de alguna manera o a ver qué pasa. Entonces cuando llega 2013 lo vuelve a traer de vuelta de alguna manera y es entonces cuando publica una foto de Harold en lo que es internet y en las redes. Y entonces empieza a recibir una serie de testimonios y reacciones que la gente experimentaba cuando veía esa foto ya te digo, en internet. Los testimonios que a Anthony le llegaron era que la gente cuando veía la foto pues experimentaba mareos, dolores de cabeza y sensación de... Alguno llegó a decir que notaba como que veía que Harold a las noches en la habitación pues le estaba observando, o sea, eran capaces de decir que notaban la presencia de Harold, de que les estaba observando, y todo eso de tener que ver una foto que estaba colgada en las redes, en internet, que tampoco es que llegasen a tener al muñeco cerca, pero la gente llegó a experimentar toda esta negatividad. ¿Hasta qué punto no tiene poder lo que haya dentro del muñeco para que ya no solo afecte, ¿no?, a quien lo tiene cerca, sino que incluso pues todas las personas que se involucran en esta historia pues parece que tienen cierta reacción? Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que cuando sacó Anthony la foto a internet, claro, internet ya sabemos cómo es, pues llegó a hacerse eco también un programa de televisión de la historia de Harold y se puso en contacto con Anthony y llegaron a rodar un capítulo en el que contaban, pues vamos, más que contar, lo que hacían era pues presentar, digamos, a través de un programa de televisión la historia de Harold pues a la tele y a los espectadores que luego lo pudiesen ver, en lugar de tener un formato de una foto, poderlo ver a través de un vídeo, ¿no? Es más, incluso a Anthony le dijeron que Harold podía ser llevado a la conocida Isla de las Muñecas que está en Nuevo México, que precisamente se caracteriza por tener colgadas en muchas de las ramas de los árboles que hay en esa isla muñecos que tienen pues este tipo de fenómeno paranormal, ¿no?, que le rodean estas actividades extrañas. Y la cuestión es que cuando ruedan ese capítulo en el que ponen de alguna manera pues la historia de Harold para que la gente la pueda ver, la gente también llegó a comentar que con ver ese vídeo de ese programa también experimentó lo mismo que la gente que estuvo viendo la fotografía a través de internet, o sea, la misma sintomatología. Luego sí que es cierto, y luego hay cosas que se pueden coger con pinzas que ya exageran mucho más la situación de un simple dolor de cabeza, un mareo, una sensación de que el muñeco me está vigilando aun sin yo tenerlo en mi casa, que ya va mucho más allá. A Anthony le llegaron testimonios, por ejemplo, pero ojo, era gente que igual había visto ese vídeo y lo primero que igual hacía, ¿no? Tú ves un vídeo de esas características y tú puedes coger y decir, va, esto es una farsa, esto no es verdad, o sea, te vas metiendo de alguna manera con el muñeco, ¿no? Y como si Harold llegase a percibir que había gente que hablaba mal de él, pues llegó a generar unos efectos mucho más atroces, en el sentido de que una mujer llegó a estar hablando mal de él porque igual no se creía lo que estaba viendo, lo que le estaban intentando mostrar a través de ese programa de televisión sobre la historia de Harold, y que de repente empezara a toser sangre, o que hubiese dos personas que también estaban en la misma línea de no creerse el asunto y meterse como, ese muñeco no va a hacer nada, es una caca, no sé qué, están exagerando mucho lo que me están contando, y que uno de repente experimentara un ataque de diverticulitis, vamos, lo que viene siendo a nivel de los intestinos una inflamación brusca, y que la otra persona sufra una rotura de laringe, ¿no? O sea, son cosas que pueden sonar muy exageradas porque, ya te digo, no es un simple dolor de cabeza, que era lo que más notaba la gente cuando o bien veía el vídeo o las fotos de Harold, pero también dices, a ver, tú estás hablando mal de un muñeco que tiene poderes y empiezas a experimentar cosas así que dices, vale, por muy exagerado que pueda parecer, y si fuese verdad, ¿no? Ya no es el hecho de que uno termine con la laringe rota, pero el que pueda llegar el efecto a ser algo mayor porque esa persona está hablando mal de un muñeco que tiene ciertos poderes, y dices, joder, pues dices, a ver si es capaz de generar algo así, ¿no? Por lo menos le das vueltas a la cabeza. Edurne, la pregunta es inevitable. Como persona que se ha involucrado en este tema, ha buscado información, ha investigado, cuando llegas a este momento, ¿no?, de la historia, cuando tienes esos testimonios de personas que desde la lejanía, ¿no?, simplemente con ver alguna fotografía de Harold o con ver aquel programa que emitieron en televisión,
¿Llegaste a sentir alguna sensación extraña cuando dedicaste horas a este tema, a este caso? No, sinceramente no. Ya digo yo aquí que quede constancia, no he sentido nada extraño, pero también dices, ahí va, la gente que lo ha visto, ya te digo, yo por ejemplo me empapo más de la historia, ¿no? A ver, no he estado tampoco durante 3 horas mirando la imagen de Harold ahí a ver si experimento algo, pero dices, a ver, la gente que ha estado viendo es como quien viese un programa normal, tampoco es que estás haciendo un caso de estar ahí hipnotizado frente a lo que estás viendo y que haya llegado a experimentar estas cosas, aunque algunas de ellas parezcan increíbles, pero dices, madre mía. Y luego, claro, cuando grabaron este programa, a Harold también le sometieron a que otro medium o otro psíquico también lo estudiara, alguien que también tenía más experiencia. Y aquella persona llegó a decir, o llegó a confirmar de alguna manera, que Harold estaba poseído por varias almas. Pero ojo, llegaron a decir que de 5 almas distintas. Una que correspondería a un hombre llamado Harold, y que de ahí el nombre que también el muñeco tiene, de 2 mujeres, que una de ellas, el medium aquel, llegó a sentir o a percibir que era de una mujer muy peligrosa con una inestabilidad mental, la de un niño que no supieron identificar quién podía ser, y ojo, Salva, de un demonio. O sea, si ya menuda coctelera que era Harold, ¿no? Luego te paras a pensar y dices, tampoco me parece descabellado que alguno terminase tosiendo sangre o lo que sea si te metías o llamabas fraude a un muñeco como Harold, ¿no? Que, en fin, vuelvo a decir, que son cosas que se cogen un poco con pinzas cuando ya se vuelven demasiado truculentas, pero dices, madre mía, si realmente albergaba 5 almas distintas este muñeco y encima te metías con él, ojo. Evidentemente lo que tiene que haber dentro de ese muñeco tiene que ser una energía bastante fuerte, ¿no? Porque tiene tanto la facultad de crear cierta maldición, como hemos comentado, esas muertes, como también pues provocar estos fenómenos paranormales, ¿no? Y lo que es más terrorífico, Edurne, es que Harold es solo el principio de una lista de muñecos endemoniados, muñecos diabólicos, malditos, que nos has preparado y que vamos a poder escuchar en el próximo programa de Noches de Terror. Una lista además que nos va a sorprender porque yo al menos muchos de ellos eran muñecos que desconocía y sus historias a mí personalmente me han conmocionado bastante y me han parecido sinceramente, Edurne, espeluznantes. Totalmente, Salva, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, estar metida en la historia de Harold y darme cuenta de que hay otras que están a la altura de lo que genera, de lo que ha generado Harold. Vamos, que son historias y muñecos dignos de crear los mayores escalofríos, Salva. Bueno, pues te tenemos entonces en el próximo programa de Noches de Terror y vendrás acompañada de esos terroríficos muñecos. Aquí estaré, Salva, aquí estaré. Muchas gracias, muy buenas noches, Edurne. Muy buenas noches, Salva. Continuamos en Noches de Terror. Ahora tengo conmigo a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bueno, Yolanda, nos traes un caso bastante fuerte. Yo creo que realmente quizás de los más tremendos que hemos escuchado aquí en el programa. Y es que, claro, uno se plantea, ¿no? ¿Cuáles son los límites o qué más cosas pueden ocurrir cuando alguien en una casa pues tiene la sensación de que tiene inquilinos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los límites de los espíritus, sobre todo si estamos hablando de espíritus malignos? ¿Pueden llegar a provocarnos algo más allá que darnos un susto, aparecerse, gritarnos? Yo creo que a través del caso que nos vas a contar, lamentablemente, Yolanda, tenemos que decir que sí, que en ocasiones los espíritus pueden llegar a producir algo mucho más terrorífico. Exactamente. Como podéis comprobar en el caso, traspasan ciertos límites que a lo mejor pensábamos que no podrían hacerlo. Yolanda, a mí me gustaría preguntarte así personalmente cuáles han sido tus sensaciones, ¿no? Cuando has investigado sobre esta historia, podemos adelantar, ¿no? Que es el caso de una familia. Personalmente, ¿te ha impactado conocer esta historia? Pues la verdad es que sí, porque si ya a mí de por sí me da un poquito de respeto
todo el tema de lo que es fantasmas, espíritus, todo el tema sombras, todo lo que eso puede conllevar. Al estudiar este caso y ver que esa fenomenología o esos sucesos pueden llegar a algo más que todos creíamos, algo más que un susto, que ver una sombra por el pasillo, que un ruido, que un golpe, como veréis es bastante terrorífico lo que le sucede a esta familia. Yo creo que es posible que muchas personas, porque claro, seguramente, Yolanda, este programa, Noches de Terror, pues quizás acerque, ¿no? O aproxime a personas que o están viviendo o han vivido una situación paranormal. Entonces, no sé yo hasta qué punto a lo mejor conocer esta historia y saber que, pues, esos oyentes, ¿no? Que nos están oyendo y que dicen, pues, en alguna ocasión me da la sensación de haber visto una sombra por el comedor, o todas las noches tengo la sensación de que alguien se me pone en el borde de la cama. Yo creo que cuando conozcan que ese posible espíritu que vive con ellos es capaz de ir a más, es capaz de hacer algo fuerte sobre ellos, seguramente pues los vamos a asustar un poco. Yo creo que un poquito bastante. Bueno, Yolanda, pues ¿quiénes son los protagonistas de esta terrorífica historia? Pues los protagonistas son una familia que vivían en la localidad de Fayetteville, de Virginia Occidental. La mujer se llama Lori Sittel, es estilista, tiene 27 años y estaba recién casada en este momento, porque hablamos del 3 de septiembre del 2002 cuando esto comenzó. Tenía una hija de 7 años llamada Kailin. La hija no era de su marido, era de otra persona, pero bueno, como si lo fuera porque él fue quien la crió. Y una vez que se casaron, pues querían buscar una casa propia para poder cuidar a su hija. El caso es que se pusieron a buscar y al final encontraron una casa acorde a lo que ellos querían. Lori comenta pues que le resultaba una casa increíble porque estaba cerca de donde ella se crió, cerca de su madre. Fíjate, decía que era un regalo de Dios, que no creía que hubiese conseguido un hogar así. Todo era muy bonito cuando comenzó, cuando empezaban a vivir allí, pero dice que no duró mucho, porque fíjate ya que semanas después ella comenta que cuando estaba en la casa pues ya no se sentía sola, notaba como que siempre la estaban observando, y sobre todo cuando bajaba al sótano, que es donde tenía la lavadora, donde lavaba, pues era un sótano bastante húmedo, bastante frío, y ella notaba que cuando entraba, cuando abría la puerta, que no era bienvenida a ese lugar, que era como si fuera una forastera, ¿no? Una turista en su propia casa. Y sobre todo lo que más pero entre comillas asco le podía dar es que siempre en la esquina derecha de ese sótano había muchas moscas pequeñitas. Y comenta pues que ella, tanto como su madre, Beverly, que también estuvo muy metida en esta historia, pues utilizaban insecticidas, lavaban las paredes con lejía, pero que lo que les parecía curioso es que esas moscas siempre regresaban. No había forma de poder exterminarlas. La hija también comenta pues que al principio todo estaba muy bien, pero que al poco tiempo, a los pocos días, el ambiente pues ya era muy distinto a esos primeros días que cuando fueron a la casa, que ella también notaba como la observaban y que ella sentía que era alguien no humano. Ella notaba que esa persona que le observaba no era de aquí, no era de este mundo. El tema de todo esto pues a Lori no le importaba al principio, porque el tema de las moscas pensaba que era la humedad del sótano, y la hija pues pensaba que a lo mejor era el cambio de irse a vivir a otro hogar, pero sí que es verdad que empezó un poquito más, ¿no? La hija ya le comentó a su madre que de vez en cuando pues oía voces, y sobre todo que cantaban como una canción de cuna, una nana, y que no sabía de dónde venían, que ya las oía pero no sabía decirle de dónde. Entonces ya como que empezaron a decir que algo raro sucedía, aunque no pues lo que pasa siempre al principio de todas estas historias paranormales, que los protagonistas pues no le hacen mucho caso. Lo que es interesante, Yolanda, es que en esta historia, como ocurren en muchas, los fenómenos paranormales prácticamente ocurrieron poco después de la mudanza, lo cual da a entender que seguramente lo que hubiese en esa casa ya estaba antes de que esta familia se mudase, ¿no? Como que no ocurrió a posteriori o un tiempo después de que ellos se instalasen allí. No, da la sensación de que eso, como tú muy bien dices, ya estaba allí,
y al instalarse en esa casa, pues como que lo despertaron, ¿no? Porque fíjate, con respecto a lo que estamos comentando, solamente un mes más tarde de instalarse o de irse a vivir a esta casa, Lori estaba en la cocina limpiando lo que son los armarios, los abría, los cerraba, sacaba los platos, tal. El caso es que los dejó todos limpios y salió fuera de la cocina a buscar un cubo de agua. Ella comenta que más o menos tardaría unos 30 segundos entre que salió y volvió. Y cuando entró en la cocina, se dio cuenta que estaban todas las puertas de todos los armarios abiertas. Se asustó mucho, de hecho se puso muy nerviosa, dice que no podía respirar, porque claro, ya tenía claro que había cerrado todas las puertas de todos los armarios. El caso es que, pues lo que te comento, se asustó y se lo comentó a su marido, y este le dijo que vigilarían pues todo lo que sucediera en la casa, pero que de momento pues que no le diera mucha más importancia a lo que había sucedido en ese momento. Así hicieron, dejaron pasar el tiempo y el 7 de diciembre ocurrió otro fenómeno. Era un sábado por la noche y la hija Caitlin estaba durmiendo. Ellos decidieron pues acostarse también, y cuando ya estaban casi durmiendo, ¿no?, ya casi cogiendo el sueño, oyeron botas que subían y bajaban las escaleras, botas de hombre. El marido le preguntó que si estaba oyendo ese ruido, pero ella la verdad es que le dijo que no oía nada, porque no quería admitir lo que podía estar sucediendo en ese hogar. Al momentito se abrió la puerta de su dormitorio y entró la hija diciendo que estaba muy asustada, que por favor que si podía quedarse con ellos porque había un hombre en su cuarto mirándola a los pies de la cama, que era un hombre alto, ya comenta que de un 80 más o menos, con un traje negro y que tenía hollín en la cara, pero sobre todo que su mirada era muy perturbadora, que le daba mucho miedo. La madre pues no quiso preocupar a la hija y le dijo que no era más que una pesadilla, que había soñado, que era una pesadilla. La acostó, pero para que no tuviera el cuarto a oscuras y no le diera miedo, pues le colocó una lucecita de estas de ambiente, ¿no?, que dan un poquito de luz a la habitación. Se fue a su cuarto, se acostó y al momento se oyó una explosión rara y fue corriendo al cuarto de la hija y la bombilla que había colocado, la luz, había explotado. Ella comenta que era muy raro porque la bombilla era nueva y muy raro que una bombilla nueva explote así porque sí. Comenta que ella era escéptica, es decir, no creía en nada paranormal, pero después de lo sucedido con la cocina y con la luz de su hija, pues como que ya pensaba que estaba un poquito equivocada en no creer en todas estas cosas. Y dicen que a partir de ahí la casa empezó a cobrar vida, ¿no?, porque diariamente siempre sucedían cosas, más graves, menos graves, pero siempre todos los días ocurría algo en aquel lugar. Fíjate que dices que comenzó, digamos, lo fuerte, cuando a mí personalmente ya me parece bastante fuerte el hecho de que a mitad noche pues escuchasen, ¿no?, esas botas, ese caminar, y de repente haces la mirada, estés en la cama y veas a un hombre con vestimenta negra, que siempre, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, los espíritus con ropas así como oscuras siempre se asocia, ¿no?, a algo maligno, con la cara, creo que has comentado, llena de hollín, ¿verdad?, así Sí. como sucia, Sí. y con una mirada perturbadora. Para mí eso ya es ya entrar en lo fuerte. Aparte es que si nos ponemos a relacionar, ellos oían las botas que subían y bajaban, es decir, es como si hubiesen subido directamente a la habitación de su hija y se hubiesen puesto a vigilar allí a su hija. Da un poco de miedo, la verdad. Entonces, Yolanda, me comentabas que ahora venía lo fuerte que ocurría en esta casa, ¿no? Exactamente, a partir de ahora es cuando empiezan a ocurrir los fenómenos más fuertes en este lugar. Fíjate, el 14 de enero comenta que el marido y su hija, comenta Lori, que se fueron al cine y entonces ella, como acababan de cenar, se quedó fregando en la cocina. Cuando se giró hacia la puerta del pasillo y vio una niña quieta allí en ese pasillo, de que la miraba con los puños cerrados, con la barbilla caída, sin expresión facial. Dice que parecía de carne y hueso, pero que ya notaba que no lo era. Y lo que más le asustó fue que no tenía ojos. Es decir, tenía la cuenca, pero no tenía ojos. Entonces dice que en ese momento ella sintió
que de verdad ahí su familia corría peligro. Además es muy llamativo lo que comentas de que esta entidad se apareciera con los puños cerrados, porque es un hecho muy simbólico de furia, de agresividad, de estar enojado, ¿no? Es como una expresión muy, muy representativa, ¿no? De cierto estado de ánimo. Uh-huh. Exactamente, de aguantar la ira. Sí, la verdad es que es bastante inquietante esta entidad. Fíjate, la abuela también comenta que a partir de aquí, como he dicho, las cosas pues se empeoraron, que la casa comenzó a cambiar, que ellos ya estaban muy asustados de estar allí. La niña tenía tanto miedo que decidió dormir con su madre, por lo que el marido, o padre de ella, aunque no lo era, pero lo consideraba así, se fue a dormir a su cuarto, pero que ninguno al fin y al cabo podía conciliar el sueño 100%, porque siempre pasaba algo y al final ya no sabían qué es lo que tenían que hacer para que eso desapareciera. Un poquito ya más fuerte nos ponemos el 2 de febrero, que estaban durmiendo tanto Lori como su hija Kailin, y la madre notó como una mano humana le tocaba la cadera derecha y le intentaba empujar fuera del colchón. Ella dice que se notaba más inquieta que asustada, ¿no? Tenía más inquietud por saber qué estaba pasando que en realidad por el miedo que le daba la sensación de esa mano. Por lo que se volvió a acostar e intentó no pensar mucho. Pero otra vez esa mano volvió a tocarle a la cadera y la empujaron de la cama. Al final la empujaron con tanta fuerza que se cayó de la cama. Ella ahí sí que empezó a asustarse, se levantó del suelo, fue por toda la casa gritando: fuera de aquí, esta es mi casa, vete. Entró como en un estado de nervios, ¿no? El marido intentó calmarla y en el momento, esto es lo fuerte, que estaba calmándola, oyeron una risa, o más bien una risotada en las escaleras, como ellos lo comentan, como que se estaba burlando de ellos en ese momento esa risa. Terrorífico, ¿eh? Imagínate, ¿no? Ponte tú en escena y ya es como desafiándote, ¿no? Ya en plan, a modo de burla, ¿no? No sé, es enfermizo, ¿no? Esa situación. Sí, es como diciendo, no, tú me estás diciendo que me vaya, pero no, yo estoy aquí y aún voy a seguir haciéndote más cosas. Exactamente, es como desafiante, ¿no? Una risa se puede a veces considerar como algo desafiante. Sí. En ese momento, la hija y luego la abuela, más tarde, les comentan a ellos que lo que tenían que hacer era investigar esa casa, ¿no? Porque, claro, esa casa no era nueva, no era un hogar nuevo. Entonces, dijeron que si la investigaban, pues igual podrían averiguar quién había habitado en esa casa, quién era el dueño anterior, qué había sucedido allí, para encontrar unas posibles respuestas a lo que ellos estaban viviendo en esos momentos. Lori fue al ayuntamiento, empezó a investigar, a encontrar documentos y encontró que la casa pertenecía a un tal señor Bennett que tenía unos 40 años. Este señor tenía una esposa, tenía una hija, pero la hija falleció joven y su esposa o su mujer lo abandonó porque comentan que era una persona muy autoritaria. Él, angustiado tanto por perder a su hija como por perder a su mujer, cogió y bajó al sótano y se disparó en el sótano muriendo allí, justamente en la esquina donde siempre están las moscas que comenta Lori. Entonces ya tendríamos ahí, digamos, la muerte violenta. La cara de Ollín. Que podría, exactamente, ¿cierto? Seguramente sería la pólvora, a lo mejor. Sí. Lo que desencadenaría, ¿no? El hecho de que una muerte violenta pues creará ese magnetismo en la casa o el propio espíritu, ¿no? De la persona suicida. Sí, porque fíjate, ya Lori creía o tenía constancia de que este señor era la presencia que ellos estaban oyendo en la casa, ¿no? Ella pensaba que él seguía allí en esa casa y que no iba a irse. Incluso pensó que igual la niña que se le apareció en el pasillo podría ser la hija de este señor que falleció jovencita. Pero claro, ahí tenía un poquito de duda. Claramente empezaron a poner rostro, ¿no? De alguna manera a esas... Claro, porque me imagino que cuando ellos se aparecían como espíritus, por ejemplo, esa niña, ¿no? La comentabas que era sin ojos.
es como que estamos viendo una versión decrépita, ¿no? De una persona. Es más complicado el relacionarlo con una imagen de la entidad cuando era persona, ¿no? Por lo tanto, es más difícil, ¿no? Sí, porque fíjate, la niña es que se le aparece sin ojos, con los puños cerrados, es decir, con una cara que no le podrías a lo mejor relacionarla con una niña dulce, inocente, que podría ser en vida. No sabemos el por qué se aparece con ese aspecto, si en realidad era ella, no lo era, pero sí que podría estar relacionado, como tú bien dices o comentas. Bueno, a lo mejor esa enojamiento, ¿no? Que estamos comentando por la expresión corporal de la niña, pues quizás sea claramente por lo que ocurrió, ¿no? Porque su padre se suicidara, los sucesos que ocurrían en aquella familia, a lo mejor todo eso, pues ha condensado cierta agresividad y furia en el espíritu de esta niña. Sí, es que conforme veremos en la historia, la niña como que se queda solamente en ese momento, luego no es partícipe de muchos más fenómenos, entonces quizás pues era una advertencia, ¿no? Con respecto a su padre, pero bueno, son todo un poco lucubraciones, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a saber si esa niña en realidad era la hija de este señor. Por lo tanto, ellos comienzan a averiguar cuál es la historia que está detrás de esta casa. ¿Y en estos momentos la casa permanece más calmada o sin embargo está más agitada? Al contrario, de más calmada nada, porque a partir de este momento el marido de ella empieza a cambiar. O sea, ya no solamente los fenómenos paranormales de oír ruidos, de sombras, de que se aparezca el que ellos creían este señor, sino que el marido empieza a cambiar su comportamiento. Se distanció de su mujer, no hablaba casi, empezó a entrar como en una depresión. Comenta Lori que no era violento, pero que sí que estaba siempre enojado, estaba siempre inquieto. Ella creía que era el señor Bennett el que estaba influenciando a su marido a cambiar su carácter. Como por ejemplo la famosa historia, ¿no? Archifamosa historia, ¿no? De Amityville, como la actitud de Ronald DeFeo supuestamente pues fue, ¿no? Se fue impregnando, ¿no? De esas energías hasta el punto de ser controlado supuestamente, ¿no? Por espíritus y matar a su familia, o incluso la siguiente familia, Daniel Lutz, ¿no? Que también empezó a sentir como que iba cambiando su personalidad a medida que más días pasaba en aquella famosa casa, ¿no? De Ocean Avenue. Sí, de hecho, justamente cuando estuve investigando el caso me acordé justamente de Amityville, del marido, que le cambiaba también la personalidad y estaba influenciado por esas entidades de esa casa. Sin duda la casa de Amityville es que es un referente, ¿no? Dentro de lo que es el mundo paranormal. Pero bueno, regresemos a esta familia. Se están poniendo las cosas difíciles. El patriarca o el marido, ¿no? De esta mujer, porque recordemos que la niña no La era niña. suya, empieza a comportarse de manera extraña. Sí, y aquí es donde viene lo macabro de esta historia. El 29 de abril, Lori y su hija pues se fueron a visitar a la abuela, ¿no? De la niña, y estuvieron un tiempo allí dejando pues al marido solo en casa. Al volver, Lori es como que tenía como una intuición y dejó a la niña con su madre, con la abuela, ¿no? Llegó a casa, preguntó por su marido, la llamaba, Tony, pero no lo encontraba por ningún lado, no contestaba, y ella empezó a asustarse, a ponerse nerviosa, porque claro, el coche del marido estaba afuera, es decir, que no podía haber ido muy lejos sin el coche. Pero claro, el que no le contestara, el que todo estaba muy silencioso, pues ella ya empezó a ponerse más nerviosa de lo normal. Cuando subió a la planta de arriba, la primera planta, vio sangre en el suelo. Vio sangre en el dormitorio, en el pasillo, en el baño, muchísima sangre. Cuando abrió la puerta del baño, vio que estaba su marido sentado en el suelo y que todo el suelo estaba cubierto de sangre. Ella vio que había fallecido, que estaba muerto. Pues nada, llamaron a la ambulancia, etcétera, y cuando le realizaron la autopsia, comentaron que la aorta se le había roto y que su corazón pues había explotado.
y entonces se había desangrado por todos los orificios que tenemos, ¿no? Por ahí se había desangrado, por eso el hecho de que hubiese tanta sangre en el suelo. Solamente tenía, como comenta ya, 42 años. Es decir, podía haber sido alguna enfermedad genética, pero ella lo relaciona todo con esta entidad. Podemos decir que estamos ante un caso en el que una entidad maligna llega incluso a matar a una de las personas que viven en esa casa. Sí, hay investigadores que cuentan que hay entidades que pueden influir, ¿no?, en la muerte de ciertas personas, inducir a esa muerte y que pueda aparecer como una enfermedad o algo, un accidente, pero que en realidad han sido estas entidades las que han hecho que esa persona fallezca. Es terrorífico, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la amenaza, ¿no? Cuando ocurre lo que decíamos, cuando uno ve una sombra, cuando uno escucha una conversación a lo lejos, en el pasillo de tu casa, no podemos confiarnos, no podemos pensar que todo va a quedar ahí. Es que a lo mejor todo puede ir a más, como estamos viendo en esta historia, y realmente, pues, sentir un peligro de muerte. La verdad es que sí. Yo, sinceramente, no me gustaría estar en el lugar de alguno de nuestros oyentes que pudiera tener algún fenómeno, alguna presencia ahora mismo en su hogar y estuviera escuchándonos, porque pienso que tienen que estar un poco bastante asustados de que les pudiera llegar a pasar algo así, pero normalmente no, son casos bastante más aislados de lo que pueda parecer. Claro. No todos los fantasmas hacen lo que está ocurriendo en este caso. Un detalle también que me ha llamado la atención, Yolanda, comentábamos que esta mujer tenía una niña del anterior matrimonio y este hombre, ¿no?, que en este momento de la historia pues ha muerto, era el novio, ¿no?, de la madre y por lo tanto pues no era el padre biológico de esta niña. Paradójicamente, la historia que estuvimos hablando hace unas semanas, aquella ouija terrorífica, también se daba el mismo formato de familia, por decirlo de alguna manera. Es decir, era una madre que tenía un hijo y cuyo novio de la madre pues no era el padre biológico. Lo digo porque me imagino que en este caso no, porque debido a la gravedad y debido a todo lo que estamos sabiendo o escuchando, pues es algo muy fuerte. Pero quién sabe si a lo mejor en alguno de esos casos en los que ocurre este tipo de formato de familia, pues tal vez sea un caso de poltergeist, es decir, que el propio hijo o hija no acepte la nueva relación de su padre o de su madre, o no acepte que de repente tenga una figura paternal sin ser su padre biológico, y quizás, como comentamos cuando hablamos de los poltergeist, su propia mente y su propia desaprobación sea la que esté produciendo los fenómenos en la casa. Ya sé que en este caso no, porque estamos hablando de algo muchísimo más grande, más tremendo, pero me imagino que se podría dar, ¿no? El caso de que fuera el adolescente que rechaza lo que está ocurriendo en su casa el que provoca los fenómenos paranormales. Claro, y es como una forma de llamar la atención, ¿no?, en este caso. Tanto en el anterior que comentamos como en este, no se da esta situación, puesto que tanto el hijo como en este caso la hija se llevaban bien con las parejas de sus madres, entonces no sería la cuestión. Pero sí que es verdad que podría ser, como tú bien comentas, un caso de poltergeist en las situaciones en que ese hijo o esa hija no estén de acuerdo con la relación de su madre y se quieran hacer notar o demostrar esa rabia o esa ira de ver que su madre pues ha rehecho su vida con una persona que ellos no quieren. Exactamente. Bueno, pues encuentran el cadáver, encuentran ese manto de sangre, esa escena horripilante. ¿Y qué ocurre con esta familia? Pues fíjate, siguen viviendo en esta casa. A pesar de la desgracia sucedida, ellas continúan viviendo aquí, siguen ocurriendo fenómenos, hasta que un día, comentan que es el 27 de junio, Lori, pues como muchas otras veces, tiene que lavar la ropa sucia, ¿no? Y tiene que bajar al sótano, al lugar que ella pues detesta y que se siente que está fuera de lugar.
tenía muchos nervios ese día al bajar, y cuando abre la puerta y comienza a descender las escaleras, sintió 2 manos en su espalda que la empujaban. Con la mala suerte, pues claro, que ya cayó rodando por las escaleras, haciéndose daño. Empezó a gritar, la hija bajó, la recogió, la ayudó a salir. Ella estaba en estado de shock porque se asustó muchísimo, aparte del dolor que sentía en esos momentos por el golpe. Y lo primero que pensó fue decirle a su hija: vamos a salir de aquí, vamos a recogerlo todo y vámonos de esta casa, aquí ya no podemos seguir. En ese momento estaba la abuela con ellas y subieron a la habitación y empezaron pues a guardar toda la ropa para irse lo más rápidamente posible. La abuela en un momento dado comenta que sintió mucho frío en la habitación, mucho frío alrededor de ella, y que eso le extrañó porque era un día que no hacía frío, que era un día bastante caluroso, por así decirlo. Y en ese mismo momento que ella notaba ese frío, de repente a Lori la golpearon, o sea, como si le dieran un tortazo a alguien en la cara, pero alguien que no veían, y le arañaron toda la cara. Tenía unos arañazos bastante grandes en lo que es un lado de la cara. Es que fíjate, es todo muy fuerte, ¿no? Porque aparte de esa muerte que hemos comentado, empiezan a agredir físicamente a los miembros de esta familia. Estamos hablando de empujones, arañazos, bofetadas. Y terrorífico, porque en realidad no sabes el motivo de por qué te están agrediendo, por qué te pegan, por qué te arañan, ¿no? Si es porque quieren que te vayas de esa casa, si es por hacer mal por hacer mal. En fin, el caso es que la cuestión es que se sintió muchísimo miedo y decidieron salir de casa con lo puesto, sin recoger nada. Más tarde pues se deshizo de todo lo que tenía en aquel lugar y empezaron su vida desde cero. Comentan que la hija hoy en día pues aún tiene problemas y que en cierto modo no ha superado la pérdida de su padre, que aunque no era su padre biológico, ella lo consideraba como tal. Lori dice que ella cree que la maldad emanaba de las paredes de esa casa. Y la curiosidad es que a día de hoy dicen que aún está en alquiler, que no la ha alquilado nadie. Sin duda, Yolanda, uno de los casos más fuertes que hemos tenido, yo creo que junto con la casa de Amityville, es otra de las casas donde no me atrevería a pasar la noche después de averiguar, ¿no?, las cosas más fuertes que han llegado a pasar ahí. Y bueno, una historia tremenda. La verdad es que sí. Bueno, Yolanda, como siempre, un terrorífico placer. Igualmente, el placer ha sido mío. Recordar a los oyentes de Noches de Terror que nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan Noches de Terror, estamos también en Twitter, @ndeterror, y bueno, pues en la plataforma de iVoox comentaros que existe la posibilidad de que podáis realizar un donativo, un pequeño tributo para nosotros, o como muestra, ¿no?, de agradecimiento, pues bien recibido sería. Y nada, y a través de los comentarios de iVoox pues podéis vosotros comentar, ¿no?, cuáles son vuestras impresiones sobre estos casos, ¿no?, que intentamos buscar para vosotros. Así que, Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches. Y muy buenas noches a todos los oyentes de Noches de Terror.